de sabiduría y entendimiento. Gloria al Rey. Vámonos directamente a la palabra y la encontraremos en esta ocasión en el Evangelio según San Juan capítulo 16. El Evangelio según San Juan capítulo 16. Nos vamos a ir al último versículo del capítulo 16. Y con ese texto vamos a empezar. Ese va a ser el texto de inicio o el texto base. Porque vamos a dar un recorrido a través de la Biblia. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Lo tenemos. Versículo. El último versículo del capítulo 16. Versículo 33. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios bendiga su palabra. Amén. Hay otro texto en el que Jesús habla también de paz y dice, rápidamente parafraseando, porque la paz que Jesús nos da no es la que el mundo nos da. Es una paz completamente diferente. El mundo entiende por paz estar sentado en una hamaca, quizás en la orilla de una playa y una pipa, un coco, tomando agua y decir eso es paz. Pero realmente la paz que enseña la Biblia no es estar acostado o tranquilo en un lugar, sino la paz que enseña la Biblia es estar tranquilo en medio de las peores tormentas de la vida, en medio de las peores circunstancias de la vida. Es estar tranquilo en esa ocasión, en ese momento, en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, sentir una tranquilidad y esa confianza de que Dios está ahí con nosotros, que Dios que no nos ha dejado solos. Esa es la paz que enseña la Biblia. Entonces entendamos que la paz que enseña la Biblia no es que no pase nada a nuestro alrededor, o que todo esté tranquilo, o que todo sea felicidad. La paz que enseña la Biblia es estar en medio de la tormenta, como lo tuvieron, no sé si recuerdan el pasaje en el que Pedro caminó sobre el agua. Era que la barca también se había desatado una tormenta. Todos los discípulos que iban en la barca estaban anonadados, estaban todos alterados. ¿Y qué hacía Jesús? Dormía. ¿Cómo puede dormir alguien en medio de tremenda tormenta? Eso es tener paz. Él era paz. Jesús es paz. Él en medio de una tormenta, la barca se partía, la barca casi que se hundía y él dormía tranquilamente. Eso es tener paz. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, estar tranquilo. Y ese es el tema que vamos a estar tocando hoy. Y si quiere ponerle un título, podemos ponerle como título: ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufrimos los cristianos? Ahora, voy a empezar como siempre con una anécdota. Quizás esta la han escuchado antes, no recuerdo si la he dicho. Creo que sí, pero vamos a iniciar con esa. Se trata de una pareja de jóvenes, una pareja más o menos jóvenes, de entre de 25 y 35 años, entre el esposo y la esposa, de mucho dinero ellos. Ellos con mucho ímpetu trataban por todos los medios científicos de buscar la forma de que la esposa quedara embarazada
y no le era posible. Los médicos le decían, hemos hecho todos los tratamientos posibles y nada. Una vecina, una señora mayor que tenía una vecina de ellos que les trabajaba limpiando la casa, un día le fue a limpiar la casa a los chicos y le dijo a ellos, mire, he escuchado que ustedes están tratando de buscar salir embarazados, tener un hijo. La señora le dijo, ya se lo pidieron a Dios. Ellos le dijeron, no, la verdad no. Ah, ok. Decidieron ir a una iglesia en la que el pastor los recibió. El pastor les recibió y ellos se acercaron al pastor, le dijeron, pastor, nosotros tenemos mucho tiempo de estar tratando de poder tener hijos y no podemos, hemos tratado por todos los medios y no se nos ha dado la oportunidad. Ellos le dijeron al pastor, ¿cree que puede orar a Dios para que nos permita tener niños? El pastor le dice, sí, claro, podemos orar. Pero lo que sí no le puedo asegurar es que Dios le dé la respuesta o Dios le dé el hijo. Comenzaron a orar. El pastor comenzó a orar. Cuando terminaron la oración, la señora nunca cerró los ojos en medio de la oración y atacó prácticamente al pastor diciéndole, ¿sabe qué? Yo le escuché a usted en medio de la oración diciendo, si es tu voluntad, darme un hijo. ¿Cómo que si es su voluntad? ¿Cómo así? ¿Cómo que si es su voluntad? Dice la mujer al pastor. Le dice el pastor, sí es su voluntad, porque si no es la voluntad de Dios que ustedes tengan hijos, Dios no lo va a permitir. Pero ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios? Y entonces, ¿para qué me dio una matriz? Científicamente o humanamente quizás esa respuesta fue certera. Y tiene mucha razón, porque si tienes una matriz es para tener un hijo. Pero la voluntad de Dios es ajena a si tienes o no tienes una matriz. Entonces, ellos se fueron. A los meses, 3 meses más tarde, regresaron a la iglesia contentos donde el pastor, diciéndole, pastor, ¿sabe qué? Muchas gracias por su oración y Dios le escuchó la oración. Y nos bendijo. Y no nos bendijo con uno, sino con 2. Mi esposa está embarazada y va a tener 2 bebés. Ellos estaban felices. Ellos tenían todo. Como le dije al principio, eran una pareja que tenía mucho dinero. Tuvieron sus hijos. Tuvieron los niños. Pasó el tiempo, los niños iban creciendo. Una pareja. Eran gemelos, pero eran una niña y un niño. Pasaron los años. Ellos se esforzaron por darle la mejor crianza. Siguieron yendo a la iglesia. Sin embargo, por cosas del negocio se tuvieron que mudar de ciudad y dejaron de ir a la iglesia. ¿Y qué sucedió? Que ya los hijos eran adolescentes, tenían 15, iban para 16 años. Comenzaron a tratar con nuevas amistades, con nuevos compañeros de colegio, nuevos vecinos, y el barrio o el lugar donde vivían no era tan sano como el que ellos vivían en el estado anterior. Entonces comenzaron a aprender cosas indebidas, comenzaron a vivir cosas indebidas. Por ejemplo, el adolescente, el niño, comenzó a consumir marihuana. La niña comenzó a salir a discotecas siendo menor de edad, con muchachas más adultas que ellas, y comenzaron a ser mal influenciados. Entonces comenzaron a perderse. Y entre todo eso, no solamente los niños se comenzaron a perder, sino que el padre cae en la quiebra. Quedó en bancarrota, quedó sin un peso. Tuvieron que salir a buscar trabajo padre y madre. Entre todo eso descuidaron a los niños el niño siguió consumiendo droga, se hizo adicto a tal punto que para poder consumir droga tenía que salir a la calle a robar, y la niña comenzó a prostituirse.
Este golpe fue tan fuerte para el padre que el tipo se suicidó. Quedó la madre que lloraba todos los días. Escucha esto que le digo. La madre lloraba todos los días y le reclamaba a Dios diciendo: ¿por qué tú me permites tener esta vida? Pero ellos no se acuerdan que en el principio no fue así. En el principio ellos no podían tener un hijo. Era porque Dios no quería, no permitía que ellos tuvieran hijos, porque estaba guardándole. Dios ve el futuro y estaba guardándole de toda esa aflicción que estaban teniendo con sus hijos y que también llevó a su padre a suicidarse. Es que Él, en su voluntad, conoce todas las cosas, Dios. Él sabe si lo que nosotros estamos pidiendo es para nuestro bien más adelante. Quizás en el momento sea todo felicidad, pero no sabemos cómo va a terminar todo. Y ese anhelo que ellos tenían, que no era la voluntad de Dios, terminó siendo una aflicción para su familia. Terminó siendo una aflicción para su familia. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, quiero iniciar a los textos bíblicos con esta pregunta. ¿Por qué Dios permite el dolor, la aflicción? ¿Por qué Dios permite que nos pasen cosas que nosotros en nuestra humanidad o en nuestra inteligencia humana pensamos que es mala? ¿Por qué? Y vamos a contestar esto con la Biblia. Una vez, una anécdota que no estaba dentro del guión, pero rapidito, me invitaron a un debate en una universidad, acá, pero un debate virtual en el que participaba un representante de la ciencia, un representante de la religión, un representante del ateísmo, y el representante de la religión era yo. Me invitaron como representante de la religión y me atacaron de una vez, automáticamente. El ateo y el de la ciencia no atacaron a nadie más, no se atacaron entre ellos, me atacaron a mí. Y la primera pregunta que me hicieron es: si Dios existe, ¿por qué permite el mal? El otro me dice: si Dios existe, mira el desastre que ocurrió en la India. Murieron 275,000 personas. Y de esas 275,000 personas, el 75% eran niños. ¿Qué culpa tienen esos niños? ¿Por qué Dios permitió eso? Y yo me quedaba callado esperando que me dieran el turno para poder argumentar. Y cuando me dieron el turno para poder argumentar, como a mí se me olvidan las cosas, yo tuve que anotar todo. Y lo primero que le dije es: ¿sabes? Normalmente a nosotros los seres humanos respondemos muchas veces bajo nuestra ignorancia o bajo nuestro limitado entendimiento. ¿Por qué? Respondiendo a la pregunta que me hicieron: ¿por qué Dios permitió que todos esos, el 75% de las personas que murieron en el desastre natural de la India fueron niños? ¿Por qué? Porque ustedes se han preguntado o han tomado la tarea de investigar cuál es el país número 1 en pedofilia del mundo. La India es el país número 1 en pedofilia del mundo. Es el país número 1 en tráfico de órganos de niños en el mundo. ¿Y usted cree que Dios es limitado intelectualmente como nosotros para decir que Él no sabe lo que hace? Jesús dijo: deja los niños venir a mí, porque de ellos, ¿qué es? El reino de los cielos. Y si el reino de los cielos es de los niños,
Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen una idea de cómo es el reino de los cielos? El reino de los cielos no hay dolor. En el reino de los cielos no hay enfermedad. En el reino de los cielos no hay muerte. Es gozo, es alegría, es paz. No hay viejos pedófilos. No hay esa maldad que existe en el mundo. Entonces, si Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños, ¿no han pensado ustedes que es mejor que esos niños estén en ese lugar llamado el reino de los cielos que más adelante en su vida se encuentren con un pedófilo? Pero nosotros en nuestro argumento egoísta queremos solamente cuestionar a Dios de por qué hacen las cosas sin realmente investigar o profundizar un poco más. Entonces, ¿por qué permitió eso? ¿Por qué? Porque Dios prefiere tener a esos niños con Él. Que esos niños lleguen a ser utilizados por diferentes hombres llenos de maldad. Y luego que terminan de usar a esos niños, a los años, pues los venden como órganos. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué? Es que nosotros queremos culpar a Dios. Nosotros los seres humanos queremos culpar a Dios por todo e incluso por nuestras irresponsabilidades. Entonces, no digan que Dios permite el mal. Pero entonces, que mueran inocentes, me dicen uno de ellos. Que mueran inocentes no es culpa de Dios. Bueno, ok, te voy a poner un ejemplo. Le digo, el ejemplo es, todos los que tenemos aquí, los que estamos aquí, conducimos, tenemos carro, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, tienen carro. Ustedes tienen licencia de conducir, ¿cierto? La licencia de conducir, ¿quién se la otorgó? El gobierno, ¿cierto? El gobierno le da una licencia de conducir. Ustedes tienen con esa licencia permiso para conducir en todo el territorio nacional, pero no para hacer lo que les da la gana tras un volante. Esa licencia conlleva leyes que hay que respetar, ¿cierto? Y esas leyes, tales como no sobrepasar el límite de velocidad o no conducir en estado de embriaguez. Usted se imagina que usted va por la cinta costera, una vía en la que es a 60 kilómetros por hora, vaya a 100 kilómetros por hora y en ese momento vaya cruzando una señora con niños y usted la atropelle. ¿De quién es la culpa? ¿Suya o de Dios? ¿De quién fue la irresponsabilidad? ¿Suya o de Dios? La irresponsabilidad es suya porque usted no respetó, número uno, las leyes de tránsito que decían que era 60 y usted iba a 100. ¿Y por qué queremos culpar a Dios por nuestra irresponsabilidad? Y así es todo en la humanidad. Todos quieren culpar a Dios por lo malo que pasa. Pero entonces el de la ciencia me preguntó, ¿y por qué Dios no acaba con el mal? Y se acaba el problema. Me dice, en efecto, se acabaría el problema. Pero para Dios acabar con el mal tendría que acabar primero con usted y conmigo. Porque todos los seres humanos somos malos. Todos tenemos maldad. ¿Pero por qué usted dice eso? Usted me va a decir que nunca en su vida ha tenido un mal pensamiento. Eso es maldad. Usted me va a decir que nunca en su vida ha humillado e insultado o tratado mal a nadie. Eso es maldad. Entonces, si Dios tendría que acabar con el mal, tendría que acabar con toda la humanidad. Entonces, vamos entendiendo el por qué pasan cosas malas. Pero ahora vamos a entrar en esta anécdota para ampliar más el tema y decir esto. En el mundo tendréis aflicción. Es que nosotros como cristianos somos llamados a vivir en medio de aflicción. Pero esas aflicciones no son porque a Dios se le pegó la gana, si sencillamente porque, yo quiero verte sufrir. No. Todo Dios lo hace con un propósito. Entonces, hay unos textos que acá quiero que vamos así, que mantengan esa misma atención que tienen. Porque estos textos usted lo ha escuchado miles de veces que se han predicado, pero normalmente lo predican mal. Porque tergiversan los textos. Ese texto se encuentra en Isaías 53. Si usted gusta, yo lo leo, no lo busque si usted gusta. 53, versículo 4. Déjeme ver si yo lo encuentro rapidito, porque tampoco es que sea muy ágil. 53.
Pero si podemos, vamos a leer el contexto, el antecontexto desde el 52, versículo 13. Mira el antecontexto que dice. ¿Qué dice? ¿Quién me puede decir qué dice el antecontexto? Sufrimientos. ¿Quién es ese? ¿De quién está hablando ahí? Isaías, ¿de quién está hablando ahí? Vamos a ver de quién está hablando ahí. Vamos a leer desde el verso 4, del capítulo 53, versículo 4. Voy a leer. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Voy a dejarlo ahí. Este texto, a través de la historia, ha sido tan mal predicado y tan mal enseñado, que hay muchas congregaciones que piensan que el cristiano no puede enfermarse. Piensan que el cristiano no puede vivir aflicciones. ¿Por qué? Porque es que él pagó el castigo por nuestra paz. Dice ahí dice. Sí, ahí dice así. No, es que ahí dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, ahí dice así. Sí, pero si usted puede leer el antecontexto que le dije que leyeran antes, que decía sufrimientos del siervo de Jehová, específicamente ¿de quién está hablando? De Jesús. Esta es una profecía 750 años antes de la llegada de Jesús. Estaban hablando de cómo iba Jesús a padecer por nuestros pecados, por nuestra paz, por nuestras aflicciones. Era una profecía que cuando llegó Jesús se cumplió parte de esa profecía. Pero hay un texto paralelo que dice cuándo se va a terminar de cumplir esa profecía. Y ese texto está en Apocalipsis capítulo 21. Ese lo voy a buscar yo también si usted desea y lo escucha. En Apocalipsis capítulo 21. Fíjense en esto. Voy a leer del 1 al 4. ¿Cómo se ha tan mal interpretado y tan mal enseñado este texto? Yo tengo capítulo 21 de Apocalipsis. Dice, vi un cielo nuevo. ¿Qué vio? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Espera. Vamos. Entonces ya vamos entendiendo más o menos por dónde viene la cosa, ¿no? Voy a seguir leyendo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿De quién están hablando ahí? De la iglesia. Ok, estamos bien. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán, ¿qué cosa? ¿A dónde van a ser su pueblo? Estamos entendiendo lo que estamos leyendo, ¿verdad? En el cielo nuevo. En el cielo nuevo. Ok. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escuche, ahí viene el texto que quiero que presten atención. Enjugará. Este es un término Todo al lágrima. futuro, ¿verdad? Un término enjugará. No dice enjugó o está enjugando. Dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ahora entendemos cuándo se termina de cumplir la profecía de Isaías capítulo 53, donde dice: por su llaga nosotros fuimos curados. Eso no quiere decir, Isaías 53, que nosotros no nos podemos enfermar o que no podemos tener aflicciones. Eso quiere decir, eso estaba hablando de una profecía, de algo que venía cuando llegaba Jesús. Y en su segunda venida también. Se da el cumplimiento completo de esa profecía. Pero hoy día te dicen, tú llegas a la iglesia con un dolor de muela, un dolor de lo que sea, y por eso ya fuimos sanados y tienes que sanar, porque yo declaro y yo decreto que tú eres sanado. Espera. Pero es que eso no dice ahí así.
¿Cómo hemos aprendido tan mal? Y yo en muchas ocasiones, por ignorancia, también lo repetía en mis oraciones. Pero Señor, tú dices que ya fuimos sanados. ¿Cómo que ya fuimos sanados? Fue 750 años esa profecía, antes que llegara Jesús. Pero adivine, cuando llegó Jesús, ¿usted sabe qué le dijo a los discípulos cuando los mandó a evangelizar? Y le dio potestad para, ¿de qué? De echar fuera demonios y de imponer la mano y que sanaran. Espérate, pero si ya nosotros fuimos sanados, como lo entiende mucha gente, ¿por qué Jesús le dio potestad para que pusieran la mano y sanaran? Si ya fuimos sanados. No cuadra la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque malentienden los textos. O lo acomodan a lo que quieren, menos a lo que el autor o el escritor que escribió la carta lo escribió bajo un contexto, con un propósito. No, ellos no lo quieren entender con el propósito con el que fue escrito. Ellos lo quieren entender como bien le parece. Entonces, vamos entendiendo que nosotros como cristianos vamos a padecer. Es más, vamos a buscar ejemplos de que en el Nuevo Testamento habían personas que sufrían tribulaciones, que se enfermaban. Vamos a ver, mira, por ejemplo, Primera de Timoteo, no sé si usted quiere buscarlo, si no lo quiere buscar, no se preocupe, perdón, Segunda de Timoteo capítulo 4, mire, lo voy a buscar. Segunda de Timoteo capítulo 4, si no me equivoco. ¿Ah? No, capítulo 4, el versículo 19, si no me equivoco. Sí. Mire, ajá. ¿A la casa de quién? De Onesíforo. Ajá. Pero ahí hay otro nombre extraño que Trófimo. Siga leyendo. ¿Qué le pasó a Trófimo? Se quedó en Corinto. ¿Por qué? Trófimo Ajá. lo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? Enfermo. Ah, ¿y quién está hablando ahí? Venir antes del invierno. Ajá. El burro, esa duda, casi como que era un burro. Entonces, Y Prudente, Lino, Pablo y todos los hermanos, el Señor Jesucristo esté con ustedes. La gracia sea con nosotros. déjelo ahí. Déjelo ahí. ¿Cómo dejó Pablo a Trófimo? Ahora yo le pregunto una cosa. ¿Por qué Pablo no dijo, no, rechaza eso? Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué Pablo no le dijo a los hermanos, no, yo rechazo que Trófimo esté enfermo? Cúralo, levanta de Trófimo. No, yo declaro. ¿Por qué Pablo no dijo eso? ¿Ah? Porque es que mientras nosotros los cristianos vivamos en este cuerpo, que es un cuerpo pecaminoso y cuerpo de muerte, vamos a estar expuestos a cualquier tipo de enfermedades. Vamos a estar expuestos al sufrimiento, al dolor. Jesús sufrió. Jesús tuvo dolor. Todo lo que el ser humano pasa hoy, Jesús lo pasó. A Jesús padeció dolor. A nosotros nos duele que se nos muera un familiar. A él se le murió Lázaro y lloró. A él se le enfermó Lázaro también. Entonces Jesús pasó todo. Todo lo que nosotros podemos pasar, Él lo pasó. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos la idea de que nosotros no tenemos que sufrir porque somos cristianos? ¿O de dónde venden eso? Ahora, más adelantito voy a tocar el tema del por qué pasan esas cosas. Pero lo que quiero mostrarle bíblicamente de que sí nosotros como cristianos tenemos que padecer aflicciones. Vamos a padecer aflicciones. Otro ejemplo, mire, ahí en Filipenses, eso lo voy a buscar yo. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 26, sí. Lo leo. Porque él tenía, voy a leer de un poquito más arriba.
Esa voy a leer desde el 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Voy a leer más. Pues en verdad estuvo, ¿cómo? En verdad estuvo, ¿qué más dice? Al borde de la A punto de morir. Morir. Espérate, entonces, Trófimo, estamos hablando de un hombre que dice Pablo, el mismo Pablo está diciendo que es un ministro de Dios. Es un ministro. ¿Y por qué enfermo? Pero más adelante dice, Dios tuvo misericordia y lo sanó. Porque era la voluntad de Dios sanarlo. Sanarlo ¿Sí? Entonces, para que siquiera. nos damos cuenta. Voy a dar un último texto para arrancar a explicar el por qué estas aflicciones. Y ese texto se encuentra en Primera de Pedro capítulo 4. Voy a leer el versículo 12 y el 13. Primera de Pedro. Mire este texto. Mire este texto. Estoy utilizando mucha Biblia porque es que prefiero que se lea Biblia a que piensen que son ideas mías. Primera de Pedro 4, 12. Leo. Amados, Pedro hablando, el apóstol, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A ver. Espérate un momentito. ¿Señor, cómo dice la traducción? Sí, por favor. Amados, no os sorprendáis de la hoguera que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os aconteciese alguna cosa extraña. Sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. ¿Qué dijo Pedro? Gózate. Lo que te duele. Es más, el mismo Pablo también apóstol dice que 3 veces le he rogado al Padre para que me quite ese aguijón en la carne. No, ¿Y qué le dijo Dios? Basta de tu. Espérate. Pero nosotros somos mayor que Pablo, que Pedro, que todos ellos. A mí sí me tienen que quitar eso. Porque yo declaro. Porque yo soy hija de Dios, Porque yo soy una princesa, un príncipe de Dios. Y yo rechazo eso. Dice, no, varón, hermana, rechace eso. Dicen, rechace. ¿Qué rechace qué? ¿Qué rechace qué? ¿Quién rayos es usted? ¿Quién rayos somos nosotros para ir en contra de la voluntad de Dios? Y entonces usted escucha a mucha gente diciendo, pero yo declaro, yo establezco. ¿Y quién rayo eres tú? ¿Quién rayo eres tú? Dios. El único soberano es Dios. Entonces, hagamos algo. Agarra y quita a Dios de su trono y siéntate tú. Porque Dios lo está haciendo mal, pues, y tú lo vas a hacer mejor que Dios. Eso es lo que hacen hoy día en los púlpitos. Diciendo yo declaro, yo decreto, y todo es yo, y yo. Quieren usurpar el lugar de Dios. ¿Ves? Entonces, ahora nos damos cuenta que nosotros no debemos extrañarnos de lo que podemos padecer. Sufrimiento siempre vamos a tener, así sea que veamos un hijo que esté en mal camino, así sea que tengamos un familiar con enfermedad, así sea que vamos a padecerlo, porque es que esa es parte de la naturaleza humana. Y Dios provoca cosas. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter como hijos. Esas pruebas, la prueba ¿qué efecto hacen la prueba en el cristiano? Forman el carácter. Ahora, ejemplo bíblico, mire. Yo no he conocido en la historia de la humanidad a un hombre o una persona que haya sido probado más que Job. Más que Job, no. El hombre era el varón más próspero de su región. O sea, era millonario. Para que tengan una idea de lo que el dinero que tenía Job. Esto, mire. Un camello es como decir un Ferrari hoy. Un Ferrari hoy no lo tiene cualquiera. 700 yuntas de bueyes es como decir un tractor. Tenía 700 tractores.
O sea, el tipo era millonario y pierde todo. Y no solamente perdió todas las posesiones que tenía, sino también perdió a sus hijas de una atacada. De una atacada. Vamos a hacer un ejercicio de pensamiento aquí. Pónganse en el lugar de Job hasta ahí. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría usted? ¡Ay, pero qué es lo que está pasando! Que el diablo me está atacando. ¿Quién atacó a Job? ¿El diablo? ¿Ah? Todo fue por voluntad de Dios. Ahora, no solamente perdió sus hijas, ahora él mismo adquirió la peor enfermedad de su época, que era la lepra. Y quedó lleno de llagas desde los pies a la cabeza. Y aparte de eso llegó la mujer a decirle, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Mira cómo te tiene Dios. Maldice a ese Dios. Espérate, a ver. ¿Y cómo reaccionó Job? Mire cómo reaccionó Job. Si quiere buscarlo, búsquelo. Pero mire cómo reaccionó Job en el capítulo 2. No solamente, mire, se lo voy a leer yo. El capítulo 2, versículo 10 de Job dice, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Yo le pregunto a usted, vamos a hacer ese ejercicio de pensamiento. ¿Habríamos respondido nosotros así? Yo le soy sincero, yo no creo bajo ninguna circunstancia que yo hubiese podido responder así. Entonces, y no solamente eso, mire lo que sigue diciendo Job, que lo que dijo Job antes de eso en el capítulo 1, versículo 21. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué más dijo? Sea bendito. Ay, Dios, a ver, es que yo no sé si entendemos el contexto, la magnitud del sufrimiento que ese señor estaba sintiendo, por lo que estaba pasando. Y él bendice el nombre de Jehová. Todas las circunstancias, las aflicciones que él sufrió. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios permitió que Job pasara por todo eso? Si en el capítulo 1 dice Dios mismo dando testimonio de Job diciendo, ¿no has visto a mi siervo Job, varón íntegro, perfecto, temeroso de Dios? O sea, era un hombre completo, era a lo que hoy puedan decirle, ese era un apóstol. Y Dios mismo está hablando, está diciendo, no está diciendo cualquiera, Dios está diciendo, ese es mi siervo. Y fíjate en esto, ¿por qué Dios permitió que Job pasara por todo eso? Porque aún con todo eso que Dios estaba hablando de Job, Job tenía en su corazón cosas que cambiar. Pero varón, ¿dónde dice eso? Si usted quiere lo lee en el capítulo 4 de Job. Y también si usted quiere lo lee en el capítulo 42 de Job. No, porque no voy a ponerlo a leer todas esas cosas, pero se lo voy a decir. Cuando Job terminó su aflicción, cuando Dios le dijo, ve, porque tenía tres amigos que le decían, tú estás pasando por todo eso porque estás en pecado. ¿Se acuerda de eso? Y los amigos le señalaban, tú estás en pecado, por eso que tú estás así. Para amigos así mejor que no tener nada, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Dios le dijo, ¿quieres que todo esto pase? Ve y ora por tus amigos. Por eso que te acusan. Eso que te están señalando y que te están diciendo que tú estás mal. Ve y ora por ellos. Yo no me imagino la lucha interna que tuvo, pero ¿cómo yo voy a orar por esta gente que habla mal de mí? Por esta gente que me acusa de algo que yo no he hecho. ¿Cómo tú quieres que yo ore por ellos, Dios? Bueno, esa era la cosita que Dios quería corregir en el corazón de Dios. Pero mira por todo lo que le hizo pasar. Para corregir una partecita que nosotros vemos insignificante, pero para Dios es importante. En el corazón. Y hasta cuando Job no oró por sus amigos, dice,
Y oró Job por sus amigos, capítulo 42, oró Job por sus amigos y Jehová Dios les retribuyó todo lo que le quitó al doble. ¡Wow! ¿Verdad? Qué increíble es Dios, cómo Dios hace, cómo Dios trabaja, pero para forjar el carácter que nosotros debemos tener como cristianos. Porque, ¿qué es una prueba? Una prueba es para Dios saber si nosotros somos o no somos. Dios sabe si nosotros somos o no somos. Las pruebas no son para que Dios se dé cuenta. Las pruebas son para que nosotros mismos nos enteremos si somos aprobados o no somos aprobados. Pero entonces, ay, y fulana tiene un resfriado. Ay, fulana tiene un resfriado. No, y se murió una tía. Ay, se murió la tía. Espera, a ver. Un momentito. Según ese pensamiento egoísta que nosotros tenemos de que si se muere un familiar lloramos y nos queremos tirar al hueco con ellos, entonces nadie debería morirse. ¿Cómo estaría el mundo sobrepoblado? Nadie se tiene que morir. Entonces, es más, ese sí búsquenlo, capítulo 53 de Isaías. ¿Qué dice el versículo 1 y el 2? Y esos versículos márquenlo. Capítulo 53 de Isaías, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Hay mucho material todavía por dar, pero yo creo que no voy a poder terminarlo. 53, 1 y 2, sí. 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Quién ha dado crédito a mi comentario? Perdón, yo creo que me equivoqué yo. El 53 ya teníamos, era el 57. Sí, el 57. 1 y 2. Condenación de la idolatría. No. ¿Qué dice el versículo 1 y el 2? Dice, perece Perece el justo. y no hay, Quien piense en ello. y los piadosos mueren. Mueren y no hay. Quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Es quitado el justo. Marquen esos textos. O sea, nosotros en la tierra, ¡ay, se murió! ¡Ay! Pero que no entendemos es que Dios prefirió quitar a ese justo de esa aflicción que está pasando, de ese dolor que está pasando, y llevárselo con él. Pero nosotros egoístamente, aunque esté entubado ahí, pasando todo el dolor del mundo, nosotros lo queremos ahí que siga sufriendo. Porque es el egoísmo, el intelecto egoísta que tenemos. De querer tenerlo ahí aunque esté sufriendo. Por eso le dije, marquen esos textos que van a ser importantes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender que el sufrimiento es parte del cristianismo. El sufrimiento es la voluntad de Dios para forjar el carácter cristiano. Ahora, vamos a hablar un poquito del carácter cristiano. ¿Por qué todos estos sufrimientos, estas aflicciones? Mire, yo no sé si usted se acuerda en Lucas capítulo 20 del versículo 19 en adelante, no lo busque. En Lucas capítulo 20 del versículo 19 en adelante, en el que los fariseos y los escribas fariseos, para probar a Jesús, le hicieron esta pregunta: Maestro, ¿es correcto pagar tributo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Es correcto pagar tributo al César? ¿Qué le dijo Jesús? Dale al César. Da al César. Lo que es del César. Pero antes de decirle da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, Jesús le dijo al mismo fariseo, le dijo: ¿qué moneda tienes? Saca la moneda. ¿Ves la impresión? ¿Qué está impreso en la moneda? Escuche esto. ¿Qué está impreso en la moneda? La cara del César, ¿cierto? La cara del César. Bueno, da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Espérese. La moneda tenía una impresión. Esa impresión que tienen todas las monedas que nosotros tenemos son hechas con una maquinita que en griego se llamaba carácter, que es de donde nace la palabra carácter. ¿Cómo se formaba esa impresión? Se calentaba al todo posible la máquina y la moneda, como es material, no puede gritar, pero nosotros somos esa moneda a la que Dios quiere forjar un carácter o una impresión.
Pero esa impresión duele, es dolorosa. Normalmente todas las aflicciones, todos los frutos, todo eso es doloroso. Y tenemos que pasarlo. Como cristianos tenemos que pasarlo. Si Jesús lo pasó, nosotros, ¿por qué queremos pasar agachados por debajo de la mesa? ¿Qué? A nosotros no, yo no, ¿por qué? Porque yo soy un príncipe, no, yo soy una princesa. ¿De dónde sacaste eso? Aquí dice, en mi Biblia dice todo lo contrario, que tenemos que pasar por aflicción. Que unas van a doler más que otras, pero tenemos que pasar. ¿Cierto? Entonces tenemos que primero mentalizarnos de que vamos a vivir cosas que no queremos vivir. Vamos a pasar por cosas que no queremos pasar. Vamos a pasar por cosas que nos van a doler. Pero como cristianos, escuche esto, como cristianos tenemos que resistir toda la aflicción que Dios permite en nuestra vida ¿para qué? Probarnos. Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Amén. Entonces, voy a terminar ya porque el tiempo se me está acabando y hay muchísimo material todavía. E imagínense, Romanos 8, es un texto que bastante todo el mundo se conoce. Romanos 8:28, ¿qué dice? A los que aman a Dios, Todas las cosas. todos se la saben. vienen a bien. Todos se lo saben. Pero no la recibimos cuando nos dan la mala noticia. Pero cuando lo tenemos que vivir, Cuando nos no dan la mala lo noticia, vivimos. desmayado. No lo vivimos. Ah, espérate. Pero usted no ama a Dios. Sí. ¿Y qué hace ahí tirado? Levántate. No, pero ahí dice que a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Ese todo es todo. O sea, tanto lo bueno Como lo malo. como lo malo, ¿cierto? Entonces, Oyendo más, ¿está oyendo? todo lo bueno, lo malo, a los que aman a Dios, eso te ayuda. Eso no lo inventé yo, eso lo dice ahí, 8:28 Romanos, usted lo puede buscar. Todo te va a ayudar, hasta lo que tú crees que es más malo, Ah, bien. te ayuda bien. Hasta lo que uno piensa que es más malo. Ay, no, pero perdí, ese era mi único sustento, que ese era el amor de mi vida, que ese es mi... Espera, te ayuda a bien. Y si no le ayuda bien a usted, le ayuda bien al que fue. Pero a alguien ayuda. Porque me gusté como no me había puesto nunca mente a eso. En la aflicción he recogido el justo. Entonces, imagínese usted. Ese fue 8:28 de Romanos. Mire esto. Ese texto es 8:28. Pero si usted se va al 8:18 del mismo Romano, al mismo capítulo, 8:18. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de venir. No me he leído, me lo sé de memoria. Pero tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera. Espérate. A ver, yo le pregunto algo. Todos queremos la gloria venidera, pero ninguno quiere las aflicciones de este tiempo. Presente. No queremos las aflicciones del tiempo presente. Entonces, No quieren lo malo para nada. ¿qué hacemos? Todo bueno. Jesús le dijo en Apocalipsis, lo dijo 7 veces, al que venciere, en una le dijo, yo le daré la corona de vida. Al que venciere, todos quieren la corona, pero ninguno quiere vencer. Es que para vencer hay que pelear. Estamos estudiando una forma muy minuciosa esos textos que todos nos conocemos ya, pero no le metemos profundidad. Y a veces le metemos disque profundidad, pero mal. No lo saboreamos. Entonces, imagínese usted esto. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 15, que leímos hace un rato, que no nos sorprendiéramos del fuego de prueba que había de venir,
Él nos está hablando de que no debe ser una sorpresa. ¿Por qué nos sorprendemos por eso? Si eso es normal. Eso es normal. Es normal. Ahora, el mayor padecimiento que yo he visto en la historia después de Jesús fue Job, ¿cierto? ¿Usted cree, le pregunto para terminar, usted cree que Dios le va a poner una prueba a usted que usted no puede resistir? Él mismo dijo en su palabra, dice, porque Dios no nos dará una prueba más allá de la que nosotros podamos resistir. ¿Sabe por qué es Dios tan preciso y me dice, voy a poner a la hermana esta pruebita? Yo sé que ella la puede resistir, pero se la voy a poner. Y nosotros venimos y nos patinamos la cáscara de guineo. ¿Cómo que no puede? Entonces tú estás diciendo que Dios se equivocó y que te puso mucho peso, que tú no ibas a poder con ese peso. No, pero ¿y cómo tú sabes que Dios sabe que ese peso? Bueno, en Mateo capítulo 10, ese texto también lo subrayan si quieren buscarlo, y si no, en capítulo 10 de Mateo, versículo 30, habla de que Dios nos conoce tanto que sabe hasta cuántas hebras de su cabello, ¿cuántas hebras de cabello tiene usted? Es imposible poder saber cuántas hebras de cabello. Bueno, yo sí le puedo decir cuántas tengo yo. Ninguna, ¿cierto? Pero Dios conoce cuántas hebras nosotros tenemos en el cabello. Dios nos conoce a la perfección. Él sabe que nosotros podemos soportar. Y también sabe lo que no podemos. Y entonces lo que Él sabe que nosotros no podemos, no nos va a dar. Sabe hasta dónde, podemos resistir. Entonces, esta clasecita era más bien para que nosotros... ¿Por qué? ¿Por qué esto? Si siempre tenemos una línea aprendiendo cosas. Bueno, hoy esta clasecita, ¿sabe por qué? Porque esta clasecita, ¿sabe por qué? Nunca lo he dicho. Primera vez que me van a escuchar diciendo. Pero yo en lo personal soy de los que creen que la iglesia pasa por la tribulación. Yo en lo personal. Por esto, el que cree diferente a mí o yo no me voy a ir al infierno porque eso es una doctrina secundaria. Si estoy equivocado. Pero yo en lo personal pienso que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y nosotros nos tenemos que preparar. Y eso está a punto de empezar. El anticristo está, yo no sé si ese señor ya está sentado en algún lugar esperando nada más su momento. ¿Me entiendes? Aparte de eso, tenemos que mentalizarnos a que si mañana tenemos una aflicción, una mala noticia, tenemos un agravio, tenemos que darle gloria y gozarnos en las cosas que Dios hace en nuestra vida. ¿Cierto? Vamos a darle gracias a Dios por esta palabrita que nos permitió recibir en esta noche a punta de su Biblia. Pudimos darnos cuenta que las aflicciones son parte de la vida cristiana y que nosotros como cristianos debemos entender que debemos salir aprobados a todo esto que Dios permite en nuestras vidas. Está preparándonos el Señor para las noticias. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos la gloria.